Sin corte comercial, vamos ahora a hacer esta introspección que les estaba planteando desde el inicio del programa. Jorge Yamamoto, psicólogo y profesor principal de la Católica, nos atiende hasta ahora. Jorge, bienvenido al programa. Gracias por atendernos. Buenas noches. Un placer. Buenas noches, Jaime. Mira, te quería plantear esto en base a estos 50 minutos de programa. He conversado con el alcalde de Lima. He conversado con el ministro de Transportes. Y en el común denominador, más allá de buenas intenciones y ofrecimientos, atestiguamos una vez más que el Estado es lerdo, el Estado no llega a quienes tienen que llegar, pero el Estado a su vez, y aquí viene la pregunta, ¿no?, que hay una enorme contradicción de emociones y de indiferencias. Compartimos indiferencias, ¿no? El Estado es así de indolente, el Estado no te entrega los protectores faciales, el alcalde los entrega de donación y el ministro nos dice, bueno, la línea 2 del metro va así de lenta, pero el Estado, repito, le dice a la gente, tú tienes la culpa, tú te encierro los domingos. Ojo, no estoy justificando que haya gente que, en efecto, caiga en esa negligencia. Pero ¿cuál es tu observación? Somos indiferentes el uno con el otro, es decir, compartimos esta indiferencia y al final, creo yo, es que estamos como estamos. ¿O me equivoco? Sí. Aparte del tema de la indiferencia, yo creo que hay un aspecto importante de poca competencia, ¿no?, de poca calidad y de poco trabajo eficiente. Y no es solamente el Estado, sino la empresa privada y la formal y la grande ahora está demostrando que ofrece entregas a domicilio para 4 días y se convierten en 4 semanas o 4 meses en algunos casos. Y no los voy a aburrir citando una serie de barrabasadas comerciales que estamos protagonizando todos los peruanos. Entonces es ese sentido de poca gestión de calidad, de poca competencia, de estudiantes universitarios que están con el Tinder o el Facebook abierto y el resultado al final es lo que estamos observando. Entonces hay un tema de una necesidad de una verdadera revolución educativa y de un desarrollo de valores de responsabilidad, de trabajo eficiente, y ni siquiera es indiferencia con el otro, sino es de inteligencia egoísta. Yo apelaría a la responsabilidad, solidaridad, altruismo, patriotismo, al egoísmo inteligente para que la gente no muera en el intento y vivo, luego existo, vivo, luego trabajo, vivo, luego cuido y alimento a mi familia. Y después de esa fase darnos cuenta que si trabajamos de manera articulada es el mejor acto egoísta, porque a la larga todos salimos ganando. Entonces hay un tema de inteligencia práctica que es lo que estaría mermando las bases de cualquier tema comercial, sanitario, de transporte o de lo que fuese. González Prada, que es muy citado últimamente, y creo que es necesariamente citado, decía en Páginas Libres que a los peruanos, y mira cuándo lo decía, ¿no?, lo decía a fines del siglo XIX, que a los peruanos, al Perú, le faltaba una guerra cruenta, le faltaba una guerra civil como la norteamericana, como la de otras civilizaciones, que nos faltaba esa dosis de ensangrentarnos, de que nos den en el suelo. Yo no sé si, bueno, González Prada es así, era radical, ¿no?, pero necesariamente radical. Esta crisis que todos estamos calificando, y creo que ya vamos coincidiendo que es la peor de nuestra historia, es eso que González Prada vaticinaba y que necesitábamos como sociedad para integrarnos, porque el espíritu de ese texto de González Prada era ese, ¿no?, que éramos
pequeños paisitos en uno solo, en una gran población. ¿Y será esto lo que nos va a dar ese golpe final que reclamaba González Prada? Lamentablemente parece que está sucediendo todo lo contrario, porque si analizamos los datos de universidades de prestigio, estamos campeonando mundialmente en número de muertos por millón, que es el indicador más complicado. Y antes de eso tuvimos un sendero luminoso y un MRTA que fue una guerra civil de la intensidad que se describía en las letras y las líneas de González Prada. Entonces, ahí hubo un falso supuesto que la crisis nos iba a unir. Pasado cierto grado de descomposición de valores, ya la crisis no une, sino va a generar una atomización y dispersión. En vez de que hayan movimientos organizados para luchar por sus derechos, ¿qué ocurre en la modalidad freelance, que es la delincuencia de poca monta? Entonces aquí, más que nunca, estamos teniendo evidencia de la tremenda necesidad de un plan nacional de valores, porque esos valores de trabajo egoísta inteligente y que luego se suma a una ayuda mutua, no hablemos de heroísmo ni de nada, sino simplemente de estos dos elementos, y que no seamos envidiosos macheteros, es lo que González Prada señalaba. Con esos tres valores trabajados durante una década, vamos a hacer lo que siempre hemos querido: reducir sustancialmente la corrupción, mejorar la eficiencia desde la oficina del Banco de la Nación hasta la Telecom, que no nos entrega el chip y nos entrega tarde, mal y nunca, el ambulante que va a ser responsable y ahora hay ambulantes que tienen mejor calidad de servicio y más responsabilidad que muchas grandes empresas. Es la gran necesidad. Ya qué más necesitamos para darnos cuenta que es imperativo un plan nacional de valores. Y una más, cuando reclamas qué más necesitamos. Son 220 muertes diarias. Se está calculando incluso que podrían ser más, 473, dice hoy Hildebrand. Yo ponía el ejemplo la otra vez de con las 215, ¿no? Es como si cada día se cayera un avión completo con su tripulación y sus pasajeros, todos los días. Pero ya, si hablamos de 400, son 2 aviones diarios. O sea, diarios, imagínate en la era pre-COVID, ¿no? Sentarse a ver la televisión y el noticiero te dice, se cayó un avión completo. ¿Qué tenemos los peruanos que nos hemos vuelto insensibles ante la muerte? Ya hemos superado la guerra sendero. En tiempo de guerra, esta es una guerra, ¿no? En tiempo de guerra, la Comisión de la Verdad dijo que en 12 años murieron 70.000 peruanos. Y había una pelea, para variar, que otros decían que eran 25.000, ¿te acuerdas? Ya pasamos los 25.000. Entonces, ¿qué tenemos de insensibles respecto a la muerte? Yo creo que aquí no hay tanto un tema de insensibilidad, sino de un adormecimiento emocional, que es lo que ocurre cuando una sociedad mucha exclusión. Hay una exclusión múltiple, y esto que genera en el cerebro una percepción del tiempo y el espacio más relajada, una visión de muy corto plazo y una desconexión con los demás y en cierto grado con uno mismo. Y se va viviendo el día a día. Ese producto de la exclusión generaba una nación, especialmente y fundamentalmente grandes ciudades, que no se saludan, que hasta disfrutan de fregar al otro, que no hay respeto, no hay empatía. Pero ahora lo que está ocurriendo es que nos está costando decenas de miles de vidas. Claro. Pero si lo vemos desde el otro lado, esto es algo así
como un adolescente bueno en el fondo, que es alegre, pero tiene problemas de comportamiento, es bien indisciplinado. Y tiene unos padres que le han hablado bonito 5, 10, 20 veces y este joven sigue con sus problemas de conducta. Entonces, ahí, si le vuelven a decir lo mismo, ya es negligencia de los padres. La irresponsabilidad, la poca estrategia ya no es del chico malcriado, sino es de los que tienen la responsabilidad de formarlo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? El Ejecutivo está haciendo más de lo mismo que ya no funcionó. Y ya varias veces se ha explicado a nivel nacional, a nivel mundial, que esta pandemia es una pandemia conductual en este momento, porque si se controla la conducta de usar la máscara, lavarse las manos y mantener la distancia, no hay necesidad de crear tantas camas UCI, no hay necesidad de bloquear las reuniones familiares, sino que va a haber una conducta sanitaria y una enfermedad bajo control. Entonces, otra vez el Estado que no la mira, que no la tiene clara. Así es, la conducta humana tiene una disciplina que es la psicología y es una disciplina científica. Y en el campo de la medicina ya se sabe que no hay que inyectarse cloro y que no hay que usar el sentido común para resolver el COVID. Pero el sentido común, el equivalente de inyectarse cloro, es lo que estamos viendo como parte de una estrategia para manejar el comportamiento social. No se puede usar el sentido común, no se puede seguir usando el sentido común porque esto ya lo advertimos al inicio de la pandemia ante las autoridades y predijimos que esto se iba a ser catastrófico si es que no se tomaban medidas conductuales. Y ahora, como ya mencioné, somos campeones mundiales en las muertes por millón. Ya es hora de que se den cuenta de que tenemos que enfocar científicamente esto como un plan de cambio de comportamiento y no usando el sentido común, sino usando el nivel más sofisticado y eficaz de cambio de conducta que existe en la investigación científica. Es tremendo, Jorge. Y mira, acaban de salir las cifras hace minutos. En este momento, mientras estábamos dialogando, ahí está, miren la pantalla, acaban de salir las cifras. 208 fallecidos en las últimas horas, en las últimas 24 horas. 4.189 casos confirmados en las últimas 24 horas. Y tenemos 516.296 casos en total. No cambiamos, seguimos igual o peor. O sea, yo no sé si tú ves una solución. O sea, no quiero caer en el pesimismo, pero ¿qué salida tenemos? La solución técnica es muy simple, es hacer un diagnóstico que no es muy complicado, es empezar a entrevistar a las personas que han sido contagiadas y a través de unas preguntas estructuradas que no hay mayor misterio en elaborarlas, se empieza a analizar cuáles han sido los posibles momentos de contagio. Luego, con esa data se construye una batería psicométrica, una prueba psicológica con un test, pero un test ad hoc para el potencial contagio de COVID. Se hace una muestra representativa que acá tenemos el universo perfectamente ubicado y a través de un método psicométricos se generan los mínimos factores que explican la máxima varianza de los contagios. Entonces ya no hacemos alogímetro viento de norte a sur, sino vamos a saber en qué espacios específicos se está generando el mayor contagio. Y en cada uno de ellos se hace un plan de cambio de comportamiento a medida, no una cosa genérica. Y esto se desarrolla en unas 3 o 4 semanas y ahí empieza a cambiar el hábito. Y en la semana 4, 5, 6 se hace un plan de generalización. Si esto lo hubiéramos hecho en las primeras semanas, hubiéramos evitado decenas de miles de muertos, pero aún podemos seguir evitando decenas más
porque la cosa no está bajando y no hemos tocado fondo. Jorge, yo te agradezco mucho por esta entrevista, por esta introspección, como la llamamos, creo que es el término en psicología más apropiado para mirarnos y tratar de entendernos. Pero vamos a ver, siempre decimos eso aquí, el nombre de este programa creo que encierra esa gran incógnita, ¿no? Que nos distingue a los peruanos. Nada está dicho para los peruanos. Así es. Y queremos incidir con el hashtag que está en la pantalla en este momento y a tono con lo último que has dicho, que sin ciencia no hay futuro. Es hora de apelar a la ciencia, y cuando hablamos de ciencia hablamos de toda la ciencia, las ciencias sociales, las ciencias de la comunicación, las ciencias de la salud, son soluciones para salir de esta crisis. Es el momento de invocar y darle el rol protagónico que debió tener siempre, y hoy en esta pandemia lo debe tener, a la ciencia. Te agradezco mucho por esta entrevista y que tengas una buena noche. Gracias. Buenas noches, Jaime. Jorge Yamamoto con nosotros, psicólogo social. Así están las cosas, vamos con todo y con fe, aunque un poco confundidos, a decir verdad, con lo que va a pasar este domingo. No hay evidencia que respalde la decisión del gobierno del Estado de volver a encerrarnos los domingos. Pero si se trata de bajar los contagios, vamos a hacerlo, ¿verdad? Pero de lunes a sábado no perdamos o no bajemos la guardia. Lavarse las manos con frecuencia. Lavarse las manos por 20 segundos, bien lavado, entre los dedos, tomándose el tiempo que la vida lo requiere, por el amor de Dios. No saludar a la gente con besos o apretones de manos. Si toses, cúbrete la boca con el codo o con un pañuelo desechable. No se toquen los ojos, la nariz, la boca. Si tienes fiebre o dificultad para respirar, busca atención médica. Distancia social mínimo de 1,5 metros. Mascarilla siempre para salir. Eso lo tenemos que reaprender y poder insertarlo transversalmente. La sociedad lo tiene que entender, por el amor de Dios. Es como bañarse, es como ir al baño, es como comer. Lo que nos enseñaron de chico: límpiate bien, lávate las manos, lávate la cara. Eso ahora lo tenemos que aprender también y lo tenemos que incorporar, por favor, porque, de acuerdo, el Estado tiene su trabajo y nosotros estamos aquí para hacer la crítica necesaria, pero con propuesta. Pero la otra gran parte está en nosotros. Cuídense mucho, por favor. Buen fin de semana. Chao.